no es ella, es María Mola. Pero ella no se escucha nada, que parece que está hablando, ¿no? No sé. De todo. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan ahora sí? Hola. Hola, doctora. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Hola, te escuchamos, yo te escucho, Raiza, ¿cómo estás? Hola. Hola, cariño, ¿cómo estás? Yo te escucho bien. A Mariel no la escucho, pero a ti sí. A Marian yo la estaba escuchando, pero ya se me perdió, ya no la veo. Sí. ¿Ahora sí Ah, me por ahí, pueden escuchar? por ahí está. Ahora sí. Ok. Bueno, te quería dar la bienvenida y a todos los que están presentes al ciclo de charlas, conferencias que está dando Asomevenar Académico. En pantalla pueden ver a la doctora Raiza Rincón, doctora pediatra neurólogo, ex profesora de la Luz y cátedra de neuroanatomía y neurólogo pediatra también del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo. Y actualmente trabaja en el Hospital Alejandro Cor y del CAS número 16 de La Plata. Bueno, doctora, poco a poco se han estado conectando por el día, bueno, un poco nublado, pero han estado allí. Bueno, muchas gracias por la invitación de darnos esta charla de vacunas en pediatría. No. Ok, yo la voy a dejar ahorita de hospedador. Usted, como le dije antes, una vez que yo la deje a usted de hospedador, usted inmediatamente abajo puede silenciar todos los micrófonos. Y a través de donde dice compartir pantalla, y ahí comparte el PowerPoint. Ok. Ok, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por estar tan pendiente de todos los socios que integran a Somevenar y sobre todo por los muchachos que cada día se van integrando y que necesitan el apoyo de todos. Sí, esa es la idea. La idea es capacitarlos en el contexto de Argentina, a pesar de que nosotros tenemos vacunas, pero acá hay algunas cositas bueno, que ya usted nos dirá que difieren un poco o mucho. Sí, sí, son esquemas un poco diferentes. Sí, entonces es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los chicos a la hora de que les lleguen en una emergencia, porque puede ser que lleguen a un CAPS, pero en la emergencia también le pueden decir, mire doctor, hay una vacuna que les No, falta, una o qué sé yo, con las vacunas. O no, y orientación en todos los momentos. Sí. Bueno, doctora, esto Porque, son las pantallas, cuando usted quiera puede comenzar. ok, ya estoy autorizada. Sí, Es la primera vez, así que ya es hospedador. todos los errores pueden pasar. Ok. Me dijeron que silencien los micrófonos y autoricen nada más al que se quiera conectar. Es así, ¿no? Exacto. Ok. Y ahora le voy a dar a la pantallita. Ok. ¿Comenzamos? ¿Sí? Ok. Bueno, como ya habíamos hablado un poco antes del inicio, en la introducción y la presentación, vamos a hablar sobre vacunas en pediatría. De vacunas en pediatría ya hace mucho que se habla, pues ya en el siglo XVIII, Edward Jenner, en 1761, escucha a Sara Nelmes, una ordeñadora de vacas, decir, yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. En 1796 practica la variolización en James Phillips, un niño de 8 años. La variolización consiste en inocular el material de las lesiones de viruela en la piel de las personas para tratar de provocar la enfermedad y tratar de ver pues, la respuesta o tratar de buscar la inmunización. En el caso del niño le inyectaron la viruela de la vaca. El niño se enfermó, tuvo lesiones locales, pero se recuperó en pocos días. Luego ese mismo niño, meses después,
le llega a inocular, pero en este caso ya es la viruela humana. Y el niño no se enferma. Acá podemos ver la secuencia donde está la ordeñadora Sara Nermes con su vaca. De esas lesiones que ella tiene, le inoculan al niño. El niño se enferma, pero se recupera. Luego a ese mismo niño se le inoculan las lesiones, pero de viruela humana, y el niño no se enferma. Y vemos que el niño tenía ya anticuerpos, el niño ya estaba protegido. Eso le da pie a Edward Jenner para seguir su estudio, sigue inoculando a varias personas, incluso llega a inocular hasta su propio hijo, con la seguridad que tenía de que su estudio era bueno y que iba a tener futuro. En 1797 presenta su estudio ante la Sociedad Real de Londres, quienes le responden que sus ideas, perdón, sus ideas eran demasiado revolucionarias, pero que necesitaba más pruebas para poderle aprobar el trabajo. Sin conseguir la aprobación de ellos, en 1798 él publica su primera investigación, vacuna de la viruela, de allí el nombre que se le da a la vacuna, que es debido a que el primer estudio fue realizado pues en la vaca. De allí viene el nombre de vacuna. Lo publica y tiene muchas cosas en contra, es muy repudiado, incluso lo sacan de la sociedad porque le dicen que va a inocularle material de animal a un humano y que eso no se debe hacer. Son muchos los repudios, pero también son muchos, la epidemia estaba avanzando y eso conlleva a que se siga utilizando la vacunación y que vieran que era efectiva, y eso marca el inicio de la vacunación en el hombre. Edward Jenner es considerado el padre de la inmunología. Siguiendo pues un siglo después, en el 19, Louis Pasteur, que también era investigador, pero él no era médico, sino químico, demuestra que las infecciones están relacionadas con los microorganismos y que estos se pueden cultivar y por lo tanto estudiar. En 1980 comprueba que era posible protegerse de las enfermedades infecciosas mediante gérmenes atenuados. En este mismo año él también modifica esa vacuna de la viruela que había hecho Jenner, la hace más inocua y más efectiva. Y luego en 1885, con todos los estudios que él venía realizando, pues saca la vacuna de la rabia. Él era químico, no le habían autorizado utilizarla, sin embargo le llega una familia con un niño que lo ha mordido un animal con rabia, y él decide, a pesar de todas las contras, porque le decían que le iba a inocular material de un animal salvaje a una persona y que eso era grave, pues él inyecta al niño y le salva la vida, y desde allí pues comienza la era de la vacunación antirrábica, otro logro importantísimo en la historia de las vacunas y que ha salvado muchas vidas. Luego, un poco más adelante, en 1978, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, se estableció la estrategia de atención primaria en salud y se inició el desarrollo del programa ampliado de inmunizaciones. Ese mismo año entró en vigencia el primer calendario nacional de vacunación en la Argentina, el cual constaba de 6 vacunas, entre ellas la BCG, la vacuna antipolio, la sarampión y la vacuna triple bacteriana, que está constituida por difteria, tétano y pertussis. Pues ese no es el único calendario, de allí siguen muchos calendarios más de vacunaciones, en el cual se incluyen muchos cambios, se incorporan muchas vacunas y se cambian muchas edades a la hora de inmunizarse. Y tenemos entonces que desde 1978, cuando se inicia el primer calendario de inmunizaciones, se van cambiando año tras año, y el último calendario de inmunizaciones que estuvo vigente hasta mayo de este año fue el del 2017. ¿Qué debemos saber también para hablar un poco, para entrar un poco más en el material de vacunas? Algunos conceptos básicos que debemos manejar en vacunaciones. Y debemos conocer qué es un antígeno.
Un antígeno no es más que una sustancia que induce la formación de anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína que se encuentra en la superficie de los linfocitos B y que neutraliza el antígeno por unión específica en su superficie. ¿Qué es una vacuna? Que es el tema en sí del que estamos acá hoy sentados. Pues es un preparado inmunobiológico que contiene microorganismos atenuados o inactivados que al ser administrados son capaces de inducir inmunidad. ¿Qué es la vacunación? La vacunación no es más que el acto de aplicar una vacuna. Inmunización. Inmunización es la acción de conferir inmunidad mediante la administración de un antígeno. Y eso se va a denominar inmunización activa, o mediante la administración de un anticuerpo, y lo vamos a denominar entonces inmunización pasiva. Otro término que debemos conocer es también el toxoide. El toxoide no es más que una toxina bacteriana a la que se le ha modificado su poder de patogenicidad y conserva su inmunogenicidad, o sea, conserva la capacidad de protección. Las vacunas se pueden clasificar de muchas formas, pero una de las más fáciles o de las que más vamos a manejar en nuestro medio es cómo se clasifican de acuerdo a su constitución. Y vamos a tener entonces vacunas con microorganismos vivos atenuados, donde tenemos BCG, triple viral, varicela, polio oral, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina. Vacunas con microorganismos inactivados, donde vamos a tener la pertusis de células enteras, la polio inyectable, la vacuna de la gripe y la vacuna de hepatitis A. Vacunas que son a base de toxoides, como son la difterica, la tetánica y la pertusis. Vacunas conjugadas, donde tenemos neumococo 13 valente, hemófilos influenza tipo B y la meningocóxica. Vacunas de parcelas antigénicas o vacunas de ingeniería genética, donde tenemos la pertusia celular, la vacuna de hepatitis B y la vacuna de VPH. ¿Cómo saber cuándo podemos colocar una vacuna o cuántas vacunas podemos colocar al mismo tiempo? Bueno, tenemos que saber cuáles son los intervalos recomendados para colocar una vacuna de acuerdo al tipo de vacuna. Si estamos utilizando 2 o más vacunas con antígenos inactivados, el intervalo se pueden colocar al mismo tiempo y no tienen ningún intervalo para colocar una u otra vacuna después. Si estamos utilizando antígenos inactivados y antígenos vivos, se pueden colocar al mismo momento o con cualquier intervalo sucesivo. Si estamos utilizando 2 o más antígenos vivos inyectables, se pueden colocar al mismo momento, pero si no se colocan en el mismo momento, luego no se van a poder colocar hasta que pasen 4 semanas o más, no antes. Vacunas con antígenos vivos orales se pueden colocar antes, durante o después de cualquier tipo de vacuna viva parenteral. Intervalo que debemos manejar entre los pacientes que estén recibiendo corticoides y la administración de vacunas. Si el esteroide es tópico, no hay ningún intervalo. Si el paciente está recibiendo esteroides pero con una dosis menor a 2 miligramos, no hay ningún intervalo. Si el paciente está recibiendo esteroides con una dosis de 2 miligramos por kilo, pero con un tiempo menor a 14 días, se le puede administrar la vacuna al suspender el esteroide o 2 semanas posterior a la suspensión. Si está recibiendo la misma cantidad, o sea, 2 miligramos por kilo de cualquier esteroide, prednisona o su equivalente, pero por un periodo de tiempo mayor a 14 días, el medicamento se debe colocar luego del mes de la suspensión del esteroide. Ok, ya entrando entonces en sí a tratar de dilucidar un poco, lo más sencillo posible, cada una de las vacunas, o por lo menos hablar de las vacunas que más se utilizan acá en la Argentina, vamos a hablar de la vacuna BCG. La vacuna BCG se utiliza para prevenir las formas graves de tuberculosis, entre ellas la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, que son las formas graves, las formas que nos han quitado muchas vidas. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1882 por Robert Koch
y a esto también se denomina el nombre de bacilo de Koch, al identificar la Mycobacterium tuberculosis, y esto propició nuevas vías para la prevención y el control de la tuberculosis. En 1925, Albert Carmenti y Cameli Guerin observan una cepa de tuberculosis bovina, que esa cepa virulenta, al pasarla tras cultivos sucesivos, perdía su virulencia y era capaz de mantener su poder antigénico. Y a eso se debe el nombre de la vacuna, bacilo de Carmenti-Guerin. La vacuna está compuesta, como antes lo mencioné, por bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis. Es una dosis única al nacer y el niño debe tratar de salir de la maternidad ya con la vacuna colocada. Se administra en forma intradérmica y como norma internacional se debe colocar en el brazo derecho. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver la evolución natural de la lesión vacinal y comienza con pápula, mácula, nódulo. Ese nódulo se puede acceder, se va a formar una costra y vamos a tener luego una cicatriz que muchas veces queda, pero que hay algunos pacientes que pueden no tener la cicatriz y que por eso no significa que tengan que volverse a inmunizar. Otra de las vacunas es la vacuna de la hepatitis B. Y tenemos que recordar que la hepatitis B es una enfermedad que actualmente se considera una enfermedad de transmisión sexual. La vacuna se considera la estrategia más efectiva para prevenir la infección y evitar sus consecuencias. Y es por eso que se dice que es la primera vacuna que se utiliza contra las enfermedades de transmisión sexual y contra el cáncer hepatocelular. Está compuesta por el antígeno de superficie de la hepatitis B, el cual se obtuvo por ingeniería genética, como anteriormente les había comentado. Se utiliza una dosis única de recién nacido con la forma monovalente y luego se van a cumplir 3 dosis con intervalo de 2 meses, pero ya incluidas con la pentavalente, que es una vacuna con múltiples cepas. La vía de administración es intramuscular. Vacuna antiinfluenza tipo B. La vacuna de la influenza tipo B se utiliza o sale para prevenir las enfermedades invasivas por hemófilos influenza, que es muy frecuente en lactantes. Deja secuelas neurológicas y auditivas muy importantes, y a pesar de que tenemos la vacuna todavía siguen estando secuelas graves. Siguen ocurriendo muertes por este germen. Es una vacuna con una alta eficacia y seguridad, y la vacunación universal contra el hemófilos influenza tipo B ha resultado en la disminución dramática en cuanto a los casos de enfermedades invasoras, que son los casos graves. ¿Cómo está compuesta la vacuna? La vacuna de hemófilos influenza está compuesta por un polisacárido capsular conjugado con una proteína transportadora que le da inmunidad sobre todo a los menores de 2 años. Se utilizan 3 dosis de pentavalente con intervalo de 2 meses y un refuerzo que puede ser de cuádruple o pentavalente a los 15-18 meses. ¿De qué forma se utiliza? Se administra en forma intramuscular. Otra de las vacunas es la triple bacteriana, que es usada para prevenir el tétano, la difteria y la tosferina. Existen diferentes tipos de vacunas y entre ellas tenemos las pediátricas, difteria, tétano y pertussis, o difteria y tétano y pertussis celular, que son las pediátricas, y las de adulto, que tenemos difteria y tétano, pero en que el componente dictérico ya se ha modificado, y difteria, tétano y pertussis acelular, también con el componente pertussis y el componente dictérico modificado. Como les había dicho, pues acá está un poco más detallado: difteria, tétano y pertussis, que tiene toxoide dictérico tetánico y bordetella pertussis inactivada. Difteria, tétano y pertussis acelular,
donde tenemos toxoide dictérico, tetánico y la Bordetella pertussis inactivada, donde lo que vamos a tener no es la bacteria como tal, sino sus antígenos purificados. Difteria, tétano y pertussis acelular, pero de adultos, que tiene menor cantidad en el componente dictérico y del pertussis, porque en los adultos las dosis mayores dan muchos efectos. ¿Cómo se administra esta vacuna? Son 3 dosis con intervalo de 2 meses que se le administran con pentavalente y 3 refuerzos que se pueden administrar con pentavalente, con cuádruple, con difteria, tétano y pertussis celular o difteria, tétano y pertussis acelular. Y la forma de administrarla es intramuscular. Vacuna antipoliomielítica. La vacuna antipoliomielítica se utiliza para prevenir la poliomielitis, que es una enfermedad que afecta la médula espinal, provocando atrofia muscular y parálisis. Incluso a veces puede causar alteraciones vulvares que también son muy graves, que afortunadamente ya con la introducción de la vacuna, pues esos casos no se ven. Los más susceptibles son los menores de 5 años. Apareció en forma epidémica a final del siglo XVIII y actualmente se encuentra en fase final de erradicación, por lo que se recomienda el uso exclusivo de la vacuna SAL o la vacuna inyectable, la polio inyectable, ya que no se necesita la circulación del virus salvaje con la polio oral. Sin embargo, el uso de la polio oral, la vacuna Sabin, combinada con la inyectable, sigue siendo adecuada en los países que todavía están endémicos o países que tienen brotes. En la composición de las vacunas tenemos la IPV, que es la SAL, con virus inactivado, y la OPV o Sabin, que tiene virus vivos atenuados, y que ya hay muchos sitios donde esta vacuna actualmente no se está utilizando. ¿Cómo se administra actualmente esta vacuna? Se utilizan 3 dosis con intervalo de 2 meses y un refuerzo al ingreso escolar. Estas dosis todas son de IPV. Ya no utilizamos la OPV, por lo menos no en la Argentina. Y tenemos la de vía de administración. Antes se utilizaba la IPV, que era intramuscular, y la OPV, que era la polio oral. Vacuna antineumocóxica. Se utiliza para prevenir las infecciones por Streptococcus pneumoniae, que son causa importante de morbimortalidad en el mundo. Afectan con mayor frecuencia al individuo en los extremos de la vida, y a eso se debe la forma de administrar las vacunas que hay contra neumococo. Representa la primera causa de mortalidad por infecciones prevenibles por vacuna. ¿Cómo está compuesta esta vacuna? Está compuesta por un polisacárido capsular conjugado con una proteína transportadora, ya que está dirigida a la población menor de 2 años, y de esa forma pues la vacuna va a tener mayor efectividad con mayor protección a esa edad. Se utilizan 2 dosis. Se utilizan 2 dosis con intervalo de 2 meses y un refuerzo a los 12 meses. La forma de administrarla es intramuscular. Vacuna antimeningocóxica. La enfermedad meningocóxica es causada por Neisseria meningitidis. Afecta con mayor frecuencia a los menores de 5 años y entre ellos a los menores de 9 meses, y es lo que se ha observado en la Argentina en los estudios que se han realizado. La población más susceptible son los menores de 9 meses. La vacuna se introduce para evitar la enfermedad meningocóxica invasiva, que es la más grave y más agresiva, y esta enfermedad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública debido a su alta morbimortalidad. ¿Cómo está compuesta esta vacuna? Está compuesta también por un polisacárido capsular conjugado con una proteína transportadora. Por el mismo motivo, es una vacuna que va dirigida a población muy pequeña. Tenemos la forma de aplicarla, son 2 dosis con intervalo de 2 meses y un refuerzo a los 15 meses de edad, y se administra en forma intramuscular. Vacuna antirrotavirus.
La vacuna antirrotavirus se utiliza para prevenir las infecciones por rotavirus, que es una causa muy frecuente de diarrea grave en menores de 5 años. Se puede aplicar en forma simultánea con cualquier otra vacuna y está compuesta por virus vivos atenuados. Se utilizan 2 dosis con intervalo de 2 meses. Es importante recordar esta vacuna y la forma de administrarla porque tiene dosis muy específicas y tajantes, como es la primera dosis se puede aplicar hasta las 14 semanas más 6 días o hasta los 3 meses y medio, pero no después de allí. Igualmente la segunda dosis se puede aplicar hasta los 6 meses, pero hasta los 6 meses, no 6 meses y un día. Y la forma de administrarla es vía oral. Vacuna antihepatitis A es la vacuna que se utiliza para combatir el virus de hepatitis A, que es una causa de infecciones subclínicas y clínicas con frecuencia variable según la edad. Su forma más grave es la hepatitis fulminante, bastante escasa, pero se puede observar. Y esta enfermedad actualmente es bastante infrecuente gracias a la vacunación. Desde que se introdujo la vacunación ha mejorado muchísimo los casos de hepatitis. Está compuesta por virus vivos el cultivo de virus inactivado y se utiliza una sola dosis a los 12 meses de edad. La forma de administrarla es intramuscular. Vacuna antigripal. La vacuna antigripal se introduce para combatir los casos de influenza, que son agentes frecuentes de procesos respiratorios graves. Las cepas para las que protege la vacuna o para los gérmenes, los serotipos más frecuentes que se observan, que son el A y el B, para esas cepas están dirigidas la vacuna. Y la Organización Mundial de la Salud actualiza las cepas anualmente porque tienden a variar. El serotipo tiende a modificarse y por lo tanto hay que cambiar la cepa para inmunizar al año siguiente. Está compuesta por virus inactivados y tiene cepas de influenza A y B, las de mayor circulación en cada hemisferio para el año en el que se estén utilizando. Se utiliza, la dosis se coloca desde los 6 a los 24 meses de edad y es una dosis anual si ya el paciente está vacunado. Pero si es una primovacunación, se van a colocar 2 dosis con intervalos de 4 semanas para la primera inyección. Ya luego sería anual. La forma de administrarla es intramuscular. Vacuna triple viral. Vamos a tener que la vacuna triple viral se utiliza para inmunizar contra sarampión, rubiola y parotiditis, que son infecciones virales que se transmiten las 3 por vía respiratoria. Pueden ser enfermedades graves, ocasionalmente pueden ser mortales o dejar secuelas muy importantes, como es el caso de las complicaciones del sarampión, incluso las complicaciones que puede tener la rubiola muchas veces y la misma parotiditis, aunque es la que se consideraría un poco más inocua, también puede tener muchas complicaciones. La vacuna ha demostrado ser segura y eficaz. Está compuesta por virus vivos atenuados. Vamos a tener una única dosis a los 12 meses y un refuerzo que se le coloca al ingreso escolar. Se administra de forma subcutánea. La vacuna de la varicela. La varicela es una enfermedad infectocontagiosa bastante frecuente, o diríamos que la enfermedad exantemática más frecuente que podemos observar en la infancia. Es provocada por el virus varicela zoster. Se creía que era una enfermedad inocua, pero que tiene complicaciones temidas, complicaciones respiratorias, complicaciones en piel y sobre todo complicaciones de índole neurológica que son importantísimas y que con la introducción de la vacuna todas esas complicaciones se han reducido muchísimo e incluso se han podido evitar muchas de esas complicaciones. Es una vacuna compuesta por virus vivos atenuados. Se administra una única dosis a los 15 meses y su forma de administrarla es subcutánea. Vacuna contra el VPH.
la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna que se introduce para tratar de mejorar la situación que causa este virus, que ya es considerado una enfermedad de transmisión sexual, incluso se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Causa lesiones premalignas que pueden evolucionar al cáncer, incluso en ambos sexos. Y la vacuna se aplica en este país, en Argentina, desde el 2011, para tratar de disminuir pues todas esas complicaciones que ella produce. Esta es una vacuna de ingeniería genética, está compuesta por ADN recombinante, de los serotipos más predominantes, o los serotipos que se ha observado que protegen más, el 6 y el 11 para las lesiones verrugosas y el 16 y el 18 para las lesiones malignas. Se utilizan, las dosis que se utilizan en menores de 14 años, iríamos a utilizar 2 dosis con intervalo de 6 meses, o sea, la primera inyección y a los 6 meses la segunda, y en los de 14 años o más vamos a tener que se utilizan 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. La forma de administrarla es intramuscular. Acá tenemos el calendario de inmunizaciones que estuvo a actuar hasta el mes pasado. Ya es un calendario de vacunación que está expirado. ¿Por qué estuvo a actuar hasta el mes pasado? Porque ahora, este mes, en junio, se introdujo el cambio con la vacuna de poliomielitis, donde antes teníamos 5 dosis, teníamos las 2 primeras dosis intramuscular con IPV y las 3 siguientes dosis con OPV, o sea, la tercera dosis y los 2 refuerzos eran con OPV. En el nuevo calendario que comenzó en junio de este año, tenemos entonces que vamos a cumplir las 3 dosis, las dosis que se cumplen cada 2 meses, con polio intramuscular. Se eliminó el refuerzo de los 18 meses y se cumple solamente el refuerzo, a la entrada escolar. Acá tenemos el calendario. Creo que veo el tiempo y queda 1 minuto. Si se corta nos volvemos a conectar porque falta un poco todavía de la charla. Si quieren nos salimos y nos volvemos a conectar. ¿Te parece? Ok, yo creo que sí, porque voy a comenzar con en sí cómo es el esquema, y para no dejarlo cortado, cortamos acá y nos volvemos a conectar entonces. Está bien, perfecto. Ok, tengo que darle A salir, ¿dónde está? voy a conectar Okay. y después hacemos la misma operación de ahorita. Ok, salgo.